Pensemos en esto por un momento. El grito de un estadio, los cuerpos vibrando de emoción. El fútbol es muchísimo más que un deporte. Es como un laboratorio donde se ven tensiones geopolíticas, una coreografía de física aplicada, y para muchísimos es una especie de patria sentimental. En este análisis vamos a desmenuzar exactamente eso, cómo un simple juego se convirtió en un fenómeno social total. Y para arrancar, esta idea de Juan Villoro es de verdad fundamental. Lo que nos dice es que el fútbol por sí solo no tiene sentido. Lo que se lo da son las historias que construimos a su alrededor. Es la narrativa, es la interpretación, lo que transforma a 22 personas corriendo tras una pelota en algo, en algo con un significado profundo, casi épico. Muy bien, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver por qué se le considera un hecho social total. Después, cómo funciona como un espejo del poder y del dinero. Nos vamos a clavar en la geometría de la cancha, exploraremos la increíble biblioteca que ha inspirado y cerraremos con una pregunta clave sobre su futuro. Ok, empecemos con esta primera gran idea. Cuando se escucha a los sociólogos decir que el fútbol es un hecho social total, suena muy académico, ¿verdad? Pero no es un rollo teórico. Significa que el fútbol funciona como un microscopio potentísimo de la sociedad. A ver qué es lo que nos deja ver. Y este es el mero meollo del asunto. No estamos hablando de un simple pasatiempo de fin de semana. Un hecho social total, como el fútbol, es una institución completita que nos permite ver cómo funciona una sociedad de cabo a rabo, su economía, su política, sus pasiones y hasta sus identidades. Una vez que entendemos esto, que el fútbol es un reflejo, la pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué nos dice sobre el poder y el dinero? Históricamente, el juego ha sido un espejo perfecto de las estructuras que dominan, y esa conexión es, innegable. Aquí el contraste es brutal. En el siglo XX, como lo documentó Alfred Wall, los regímenes totalitarios usaban los mundiales como pura propaganda. El éxito en la cancha era, supuestamente, una prueba biológica de la superioridad de su sistema. Hoy, la historia es completamente otra. El fútbol de élite es básicamente un algoritmo financiero. Hay clubes cuyos ingresos compiten con el Producto Interno Bruto de países enteros. Y esta frase de Galeano captura a la perfección la tensión que todo esto genera. El juego, que nació como un placer, se ha convertido en una industria, en un deber. Pero ojo, aunque los de pantalón largo lo vean como un negocio, reducir al aficionado a un simple consumidor es un error tremendo. Ese vínculo emocional, ese sigue siendo el activo más impredecible de todos. Bueno, dejemos lo macro por un momento y vayamos a lo micro, a la cancha. Porque si alguien todavía piensa que el fútbol es solo cosa de azar, de a ver qué sale, es porque ignora por completo la increíble arquitectura estratégica que hay detrás de cada movimiento. Aquí tenemos una de las más grandes revoluciones tácticas, el fútbol total. Lo que Rinus Michels y su gente entendieron fue algo que lo cambió todo. La cancha es elástica, como una liga. ¿Quieres atacar? Hay que hacerla grande, expandirla. ¿Quieres defender? Hay que hacerla pequeña, compactarla. Es pura geometría aplicada al movimiento. Fascinante. Y esto nos muestra clarísimo la evolución. Se pasó de depender del talento individual, del genio que resolvía todo, a verlo como un sistema. Valery Lobanovsky, por ejemplo, veía a su equipo como si fuera un sistema termodinámico. Imagínense, con piezas interconectadas. El fútbol dejó de ser una suma de talentos para convertirse en una ecuación súper compleja de presión y de espacio. Ahora pasemos a algo fascinante. Cómo el fútbol, que alguna vez fue despreciado por los intelectuales, se convirtió en una fuente, en una mina de oro, de inspiración para escritores y pensadores. Es que por décadas, figurones como Jorge Luis Borges decían que el fútbol era estéticamente vulgar. Pero de repente, ¡pum!, algo cambió. Llegaron escritores como Nick Hornby y nos mostraron que la vida de un aficionado es en realidad una biografía de obsesiones. O Eduardo Sacheri, que en un partidito de barrio puede explorar temas universales como la lealtad o la traición. Y así se fue armando una biblioteca increíble. Para los que son clavados de la táctica, hay 3 libros que son la base de todo. La pirámide invertida de Wilson, que es la historia completa. Erpep, de Per Arnau, para asomarse a la mente de un genio moderno. Y claro, la autobiografía de Cruyff, que es la mera Biblia del juego de posición. Ahora, en el tema de sociología, los textos son igual de reveladores. Cooper nos lleva en un viaje geopolítico increíble con fútbol contra el enemigo. Goldblatt nos da la historia definitiva y monumental del fútbol en The Ball is Round, y Foer usa los clubes como un laboratorio para entender de todo, desde el tribalismo hasta la globalización. Y finalmente, en la ficción, ahí es donde el músculo se vuelve pura metáfora.
Eduardo Sacheri usa el juego para hablar de la vida misma. Osvaldo Soriano captura toda la picaresca y la tragedia de la periferia del fútbol. E incluso un premio Nobel como Peter Handke utiliza la figura de un portero frente a un penal para explorar la ansiedad y la alienación. ¿Qué nivel? Y todo esto nos lleva directito a la crisis central que enfrenta el fútbol hoy en día. A una batalla que se está librando por su propia esencia, se podría decir que por su alma. Y la pregunta que lo define todo es esta. ¿Qué es el fútbol hoy? ¿Todavía es ese espacio casi utópico de expresión humana, de creatividad? ¿O ya de plano se rindió para ser una mercancía más en el mercado global como cualquier otra cosa? La tensión es clarísima. Por un lado está la fría analítica del Big Data y los clubes que ahora son propiedad de fondos soberanos, que buscan optimizar hasta el último detalle. Pero por el otro, sigue existiendo ese chispazo de genialidad, ese momento de improvisación que ningún algoritmo del mundo puede predecir. El riesgo, claro, es la deshumanización del juego. Pero al final del día, el fútbol también nos enseña a aceptar la derrota, a querer con locura algo que no podemos controlar. Porque ser hincha es entender que perder es la norma y ganar es nomás una tregua temporal. Y es justo en ese equilibrio tan delicado entre el negocio y la pasión, entre la estadística y la emoción, donde el corazón, pues parece que el corazón todavía tiene la última palabra.